El anime comienza con Shun Asanaga, un joven con una peculiar fascinación por los cristales, visitando una tienda especializada en estas joyas. Quizás su interés se deba a la profesión de su madre, una arqueóloga, mientras que su padre, un científico, suele estar ausente por cuestiones laborales. Este último detalle resulta especialmente relevante en el marco de la fiesta de cumpleaños de Shun, ya que él no estaba dispuesto a resignarse a la ausencia de su padre en un evento tan personal. Ante la falta de respuestas telefónicas, Shun decide dirigirse directamente al lugar de trabajo de su padre, una compañía donde éste lidera un misterioso proyecto de investigación. Aunque logra entrar sin mayor problema, no encuentra a nadie en las oficinas. Sin embargo, algo llama su atención: un cristal resguardado tras una vitrina con cerradura de seguridad. Contrario a lo que dicta el sentido común, Shun ignora las restricciones y toma el cristal en sus manos. Inmediatamente, este emite una brillante luz que da lugar a la apertura de un portal hacia otro mundo. Lo lógico habría sido escapar y evitar mayores problemas, pero la curiosidad supera al joven, quien termina siendo absorbido por el portal, dejando atrás su propio mundo. En esta nueva dimensión, Emilio, otro personaje central de la historia, se encuentra llevando a cabo un acto temerario. Intenta asesinar al rey Delsain, actual gobernante de Endora y quien lo crió como a un hijo. La acción fracasa cuando Delsain detiene la daga antes de que ésta le alcance el pecho. Se desata entonces una intensa pelea entre ambos. No obstante, Emilio es eventualmente vencido y queda a merced del rey. En lugar de eliminarlo, Delsain elige perdonarlo, señalándole que debe volverse más fuerte si desea derrotarlo. Las motivaciones de Emilio quedan claras cuando descubrimos su trágico pasado. Siendo niño, se entera de que Delsain asesinó a su verdadero padre, el anterior monarca, motivo por el cual juró vengar su muerte. Sin embargo, lograrlo resulta complicado desde una celda. Es en este punto donde las historias de Shun y Emilio se entrelazan. De manera inesperada, Shun aparece rodando por unas escaleras tras emerger del portal que lo transportó a este mundo. Al toparse con Emilio como prisionero, no tiene mucho tiempo para explicaciones, pues el ruido alertó a los guardias. En un golpe de suerte o destino, una luz emana del pecho de Shun, invocando una poderosa arma con la cual logra librarse de los enemigos y liberar a Emilio. Juntos aprovechan la oportunidad para escapar. Sin embargo, su salida del castillo no es sencilla debido a un gran muro que bloquea el camino. En medio de la tensión, Emilio cuestiona cómo Shun pudo haber obtenido una reliquia factorial, aunque este no tiene idea al respecto. Por el momento, el príncipe solo le enseña cómo guardar el arma en lugar seguro antes de proceder con el escape. Logran abrirse paso atravesando el muro, pero pronto se enfrentan a un nuevo obstáculo: un miembro de los Oceanos, una raza animal humana que Emilio reconoce. La criatura león les ataca y complica aún más su huida. Shun, inexperto en el uso de su arma, encuentra dificultades para invocarla nuevamente hasta que, acorralado por el miedo durante uno de los ataques del Sociano, logra hacerlo. Pese a todos sus esfuerzos conjuntos, derrotarlo resulta casi imposible. La suerte interviene una vez más cuando un golpe los lanza al agua y ambos logran escapar por unas alcantarillas que terminan llevándolos lejos del castillo. Finalmente, los fugitivos encuentran refugio cuando se encuentran con Alicia y su inseparable compañero Falario. Para sorpresa de todos, Alicia identifica a Emilio como el príncipe del reino. Por lo tanto, las dudas de Shun crecieron, exigiendo saber por qué un príncipe estaría encerrado en un calabozo. Sin embargo, Emilio lo ignoró hasta que llegaron a un pueblo al amanecer. Lo curioso era que lo que iluminaba el cielo no era el sol, sino un gigantesco cristal resplandeciente. Por otro lado, el rey ordenó buscar al príncipe, consciente de que solo había un lugar donde éste podía ocultarse. Mientras tanto, el grupo de Emilio fue atacado por monstruos jabalí. Shun, una vez más, no consiguió invocar su arma, pero Falario intervino ayudando en la batalla al transformarse en una criatura más grande. Cuando uno de los jabalíes cargó directamente contra Shun, el miedo una vez más pareció ser el detonante para que lograra invocar su arma. No obstante, eso no evitó que terminara cayendo en una trampa para bestias salvajes. Emilio, por su parte, fue más astuto y utilizó las mismas trampas para derrotar a los jabalíes. En ese momento apareció Pascal, un antiguo maestro de Emilio e investigador del castillo. Cuando llegaron al refugio del anciano, al menos pudieron confirmar algo. Era evidente que Shun provenía de la superficie, y resultaba extraño que él pudiera portar una reliquia factorial. Aparte de esto, Shun resultó ser un fanático de los cristales, y como el lugar estaba lleno de ellos, Emilio discutió con él para que dejara de manipular cosas ajenas. Tras contarles que había llegado allí al atravesar un portal generado al tocar un cristal, Pascal admitió no tener idea de cómo ayudarle a regresar.
Entonces Pascal sacó un mapa del planeta Tierra, aunque este era muy diferente del que Shun había aprendido en la escuela. En dicho mapa se representaba la Tierra como un planeta hueco, cuyo interior albergaba el reino de Endora. Señaló también a Adamas, la fuente de luz dentro de este mundo subterráneo, un cristal gigantesco que dispersaba la luz solar que entraba a través de un agujero ubicado en el Polo Norte. Lo más sorprendente que descubrieron en ese momento fue el motivo por el cual la existencia de Endora se mantenía oculta al mundo exterior: evitar contradecir las religiones que describen el interior de la Tierra como el infierno. Sin embargo, aún quedaban rastros de una época en la que Endora estaba conectada con la superficie a través de Babel, situada en la ciudad de Babilonia. Tras la destrucción de Babel, el rey del Zain había decidido reconstruirla. Otro detalle relevante era que no todos los habitantes de Endora podían invocar una reliquia factorial, como el caso del propio Pascal. La reliquia de Alicia, por ejemplo, era su pequeña mascota Falarion, que tomaba la forma de un animal. Lo crucial sobre estas reliquias es que eran creadas mediante partículas factoriales, las cuales no existían en la superficie terrestre. Emilio notó con atención cómo Shun aprendía a dominar su reliquia con sorprendente rapidez. Mientras Shun anhelaba llegar a Babilonia para encontrar una manera de regresar a casa, Emilio veía en él una posible pieza clave para sus propios planes. Antes de abandonar el castillo, Pascal había advertido al rey que restablecer la conexión con la superficie no sería una buena idea. Más aún, cuando los investigadores revisaron su información tras su partida, descubrieron errores en las fórmulas. Esto significaba que Pascal había estado dificultando deliberadamente el progreso del proyecto para restaurar Babel. Era evidente para el rey que Emilio estaría refugiado con su antiguo maestro y envió a los guardias reales tras ellos. No obstante, las trampas preparadas les dieron tiempo suficiente para escapar a bordo de una nave voladora. Finalmente, Pascal confesó que tenía los conocimientos necesarios para terminar de construir Babel si así lo decidieran. Al escuchar esto, Shun se emocionó e insistió en dirigirse cuanto antes a Babilonia para completar el proyecto. Después de un aterrizaje forzoso catastrófico, se vieron obligados a atravesar el bosque hasta llegar al escondite de Pascal, una cueva subterránea. En ese lugar, Pascal le explicó a Emilio que los antiguos libros advertían que conectar Endora con la superficie traería consecuencias desastrosas. Sin embargo, parecía inevitable. El rey probablemente ya había encontrado la manera de reconstruir Babel y, muy posiblemente, estaba en camino hacia ese sitio justo en ese momento. Por esta razón, Emilio decidió actuar de inmediato. Recordó cómo, durante su infancia, descargaba su ira golpeando muñecos hasta que Pascal apareció en su vida como un maestro inesperado. Aunque al principio Emilio desconfiaba de él, pronto se sintió intrigado por sus experimentos, lo que los llevó a compartir innumerables aventuras. Todo cambió cuando el rey despidió a Pascal, decidido a detener el proyecto de Babel. Una vez más, el rey le arrebataba a Emilio algo invaluable. Más tarde, Pascal se disfrazó para ir al pueblo cercano a abastecerse de comida y suministros. Mientras tanto, Alicia salió a buscar agua, lo que le dio a Emilio la oportunidad de hablar a solas con el insoportable Shun. Aprovechó el momento para proponerle escapar juntos y enfrentarse al rey. Al hacerlo, Shun podría regresar a su hogar. No obstante, la relación entre ambos aún era demasiado tensa como para trabajar en equipo con facilidad. A pesar de ello, Emilio no podía ignorar cuán rápido Shun estaba aprendiendo a dominar su reliquia. No solo lograba invocarla sin esfuerzo, también había conseguido derrotar a un jabalí con gran destreza para conseguir carne fresca para la cena. Tras soportar otra de las extravagantes comidas locales, aguardaron hasta que Alicia se durmiera. Fue entonces cuando Emilio y Shun se escabulleron en plena noche, atravesando el bosque silencioso. Más adelante, se toparon inesperadamente con un campamento y fueron descubiertos de inmediato por los Ignauts, el grupo rebelde que, según sabía Emilio, podría estar dispuesto a ayudarlos. Por eso, Emilio no dudó en presentarse como el príncipe y expresar claramente desde el principio sus intenciones de derrocar al rey. Según la información que manejaba, en ese grupo eran tan poderosos como los Truculent, encargados de proteger al monarca. De hecho, estos se sintieron ofendidos, ya que se consideraban aún más fuertes. Sin embargo, el líder, Demeterio, no sentía que tuviera razones ni la suficiente convicción para asesinar al hombre que lo había criado como a un hijo. Cuando le preguntaron qué haría
haría una vez que el rey ya no estuviera, Emilio ni siquiera tenía un plan claro. Estaba dispuesto incluso a entregar su vida para lograrlo, pero esa determinación no era más que un sentimiento vacío y arrogante. Por esa razón, Demeterio se burló de él y, cuando Emilio invocó su reliquia factorial para atacar, Demeterio lo venció con un arma simple, demostrando que el secreto de la victoria no dependía del arma, sino de quien la portaba. Entonces Shun decidió invocar su propia reliquia, pero terminó colgado de un árbol como resultado. Al final, los Ignauts propusieron a Emilio como candidato al trono. No obstante, tendría que demostrar que sería el tipo de rey que ellos estarían dispuestos a seguir. Con esa condición, aceptaron que los acompañara, aunque debería esforzarse para ganarse su comida y demostrar su valía. Mientras tanto, Pascal se reunió en secreto con un viejo conocido del castillo y descubrió que las investigaciones señalaban una extraña disminución de las partículas factoriales. Además, revelaron una verdad que Emilio nunca le había confesado: su huida del castillo tras haber intentado asesinar al rey. En otro lugar, a Emilio y Shun les asignaron lavar ropa en el río. Durante esta tarea, Demeterio notó que Shun provenía de la superficie y le recomendó disimular mejor su origen. Por su parte, Shun conoció a Elihuya, una hermosa mujer que tropezó y cayó al río debido a su aparente mala suerte. Sin embargo, pronto descubrió que Elihuya no era una mujer, sino un hombre, y como si esta revelación no fuera suficiente sorpresa, también resultó que podía ver el futuro. En ese momento tuvo una visión de Shun regresando a la superficie, pero con una expresión de angustia en lugar de felicidad. No obstante, Elihuya omitió esa parte al relatarle la visión a Shun, quien quedó emocionado ante la posibilidad de volver algún día. Esto irritó a Emilio, quien lo regañó por confiar tan fácilmente en lo que le decían y fiarse de las personas sin precaución. La discusión escaló hasta el punto en que ambos sacaron sus armas y comenzaron a enfrentarse. Los demás los observaron desde la distancia, pero decidieron no intervenir al considerar que parecían unos niños peleando por tonterías. Finalmente, los dejaron luchar hasta que cayeron desmayados por el cansancio. Durante una reunión, los Ignauts discutieron la estrategia para organizar una revolución, considerando que los nobles cercanos al castillo eran leales al rey. Sin embargo, los nobles del norte parecían más propensos a apoyar la rebelión. Gracias a los conocimientos internos de Emilio, descubrieron que el ejército real contaba con 80.000 soldados, lo que complicaría enfrentarlos a menos que lograran una alianza con los zoocianos. Emilio expresó su firme oposición a esta idea, ya que consideraba a los zoocianos como meras bestias agresivas con poca capacidad de razonamiento. Este pensamiento estaba influenciado por el ataque de un hombre león que sufrieron fuera del castillo. No obstante, Demetrio señaló que las apariencias pueden ser engañosas y destacó la increíble fortaleza de esa raza, la cual podría serles de gran utilidad. La situación se volvió aún más tensa para Emilio cuando lo obligaron a compartir la tienda de campaña con Shun. En medio de todo, Luis llegó con un botiquín de primeros auxilios para curar sus heridas, mientras explicaba que la violencia de los zoocianos tenía un origen. Según Luis, en Endora los Endras surgieron de una mezcla entre los humanos de la superficie y los Anadura, mientras que los zoocianos eran el resultado de la unión entre los Anadura y los animales. Durante un tiempo, ambas razas convivieron en armonía en los confines de la Tierra, pero todo cambió cuando los Endras atacaron a los zoocianos y tomaron control de Endora. Ahora, con los Endras debilitados, los zoocianos comenzaban nuevamente a expandirse. Un ejemplo de esto era la propia Luis, quien tenía herencia zoociana aunque no lo aparentara. Por otro lado, Demetrio relató que creció en una familia noble y rica, pero de niño se perdió en el bosque, donde conoció a un joven zoociano llamado Lucio. Lejos de hacerle daño, Lucio lo ayudó a encontrar el camino de regreso y comenzaron a reunirse con frecuencia, disfrutando juntos. Sin embargo, Demetrio sentía celos por no poder invocar una reliquia factorial. Esto derivó en una pelea entre ambos, en la cual Lucio le dijo que lo importante no era tener una reliquia, sino tener el valor de luchar sin ella. Cuando crecieron, defendieron juntos a un zoociano que estaba siendo golpeado en la calle, pero ambos terminaron siendo brutalmente atacados por ese acto de valentía. Las heridas de Lucio fueron tan graves que perdió la vida. Tras esta tragedia, Demetrio se convirtió en un rebelde y eventualmente asumió el liderazgo del grupo, decidido a cumplir su promesa de volverse fuerte. Mientras tanto, Shun estaba ansioso por conocer más sobre su futuro. Para distraerlo, Elihuya sugirió ir en busca de un objeto que supuestamente podía predecir el destino, aunque todo era una mentira.
Más adelante, las fuerzas especiales del rey descubrieron a Shun y lo atacaron con 3 poderosos guerreros al mismo tiempo. La situación parecía desesperada para él hasta que Emilio llegó para enfrentarse al hombre león. En paralelo, Demetrio se unió al combate contra otro enemigo. Lo más sorprendente fue que durante esta batalla, la reliquia factorial de Shun evolucionó, incrementando enormemente su poder. Gracias a esta nueva habilidad, él y Emilio lograron herir gravemente al león en el pecho. Acorralado por la desventaja, el león optó por huir. Mientras tanto, los otros miembros de los Ignauts seguían luchando contra los demás guerreros hasta que una extraña luz iluminó el cielo. Aprovechando esta distracción inesperada, todos lograron escapar. Emilio y Shun llegaron a un lugar remoto, donde encontraron a Alicia y Pascal, quien había lanzado una bengala para salvarlos. Aunque su acción les dio un respiro, los Ignauts no confiaban en los amigos de Emilio, temiendo que fueran leales al rey. Finalmente, decidieron separarse. Pascal aprovechó para hablar con su antiguo alumno, intentando hacerlo reflexionar. Emilio quería vengarse del hombre que lo crió tras oír un rumor de que había matado a su verdadero padre, sin confirmar si era cierto o conocer los motivos. Alicia también estaba preocupada por Emilio, recordando cómo había cambiado de niño carismático a agresivo y sombrío. Mientras tanto, Shun pidió unirse a los Ignauts en su viaje a Babilonia, planeando atacar al rey aprovechando su vulnerabilidad. Aunque el trayecto era peligroso, para Shun lo importante era regresar a su hogar, ignorando las rebeliones o venganzas. Demetrio aceptó que todos se sumaran al grupo. Los Ignauts quedaron impresionados con los inventos de Pascal, mientras Luis se alegraba de tener otra mujer entre ellos. Para evitar conflictos entre Emilio y Shun, Demetrio los envió a patrullar con Félix. Durante el recorrido, Shun preguntó por qué querían derrocar al rey. Félix respondió que el reino sufría injusticias y pobreza, recordando cómo era golpeado y pasaba frío en su niñez, hasta que Demetrio lo rescató. La primera parada durante su viaje fue en la ciudad portuaria de Amadeus, donde Shun pudo, al fin, descansar en una cama decente tras haber pasado tanto tiempo durmiendo en el bosque. Pascal les sugirió buscar ropa abrigada, ya que en Babilonia el frío era intenso. Además, Elihuya cubrió a Shun con una manta porque su vestimenta habitual llamaba demasiado la atención en ese entorno. Al llegar al mercado, Shun notó que su dinero carecía de valor en aquel lugar y Emilio tampoco estaba dispuesto a prestarle nada. Por suerte, Alicia ofreció ayudarlo y le prestó lo que necesitara. Gracias a esto, pudieron comprar lo imprescindible, incluyendo un cuaderno donde Shun planeaba registrar su travesía por ese fascinante mundo. Sin embargo, no todo salió perfecto en aquella zona tan concurrida. Un niño logró robarle la daga a Emilio, lo que provocó que éste estuviera a punto de reaccionar violentamente. Alicia intervino al notar que el pequeño solo robaba para alimentar a sus hermanos menores. Después de ofrecer comida al grupo de niños, el joven ladrón se disculpó. Fue entonces cuando Emilio, quien había vivido toda su vida aislado en el castillo y desconocía las dificultades que enfrentaba su pueblo, comenzó a comprender las penurias de los más pobres. Más tarde, cuando se dirigían a reunirse con el resto del grupo, fueron inesperadamente atacados por una niña con apariencia inocente que lanzó bolas explosivas sin dudar, repetidamente insistiendo en que debía eliminar al príncipe. Shun intentó acercarse lo suficiente para detenerla, pero no tuvo el corazón para herirla. Sin embargo, ella sí logró herirlo y estuvo a punto de provocar un daño grave a Emilio. Afortunadamente, Elihuya intervino usando su reliquia factorial para salvarlo. Demetrio apareció poco después detrás de la niña y, a diferencia de Shun, no titubeó en enfrentarla para evitar ser derrotado él mismo. Su destreza le permitió esquivar los ataques y contener a la chica sin causarle daño. Fue entonces cuando descubrieron un collar peculiar alrededor de su cuello. Era una assassin, niños secuestrados desde pequeños debido a que portaban reliquias factoriales, vendidos en el mercado negro y entrenados para convertirse en máquinas obedientes desprovistas de emociones. La niña demostró ser increíblemente hábil, consiguió escapar del agarre de Demetrio y reinició su ataque. Sin embargo, él respondió rápidamente y, en lugar de herirla gravemente, apenas rozó su cuello con el arma, rompiendo así el collar que la mantenía esclavizada. La liberación conmovió a la niña, aunque no conocía otra forma de vida más allá de matar constantemente. Demetrio le propuso acompañarlos para intentar cambiar su destino y vivir como una niña normal. Ella aceptó y la presentaron al grupo como Misha, la nueva integrante de los Ignauts.
A la mañana siguiente, Pascal decidió separarse del grupo para investigar un extraño fenómeno relacionado con la disminución de partículas en Endora. Mientras tanto, el resto del grupo prosiguió su viaje en un barco que, aunque muy maltrecho, les serviría para llegar a su próxima parada, la isla a la que habían sido exiliados los Zoocianos. Esta se encontraba en un lugar particularmente peligroso, diseñado para hacer extremadamente complicado escapar. En su travesía enfrentaron aguas turbulentas en medio de una terrible tormenta que estuvo a punto de hacerlos caer del barco. Finalmente, lograron llegar a duras penas a la orilla de una playa donde naufragaron con el navío completamente destruido. Ahora dependían de la ayuda de los Zoocianos, pues sin ella no podrían regresar. Sin embargo, obtener su apoyo no sería sencillo. Apenas los Zoocianos detectaron su presencia, reaccionaron de manera defensiva y los tomaron como prisioneros. Su líder, Gradido, reconoció rápidamente que se trataban de los Iganuts, aunque nunca sospechó que Demetrio propondría unir fuerzas para derrocar al rey del Seine y devolver la libertad a su pueblo. Gradido, sin embargo, no confiaba en ellos. Había sido testigo de cómo los Endras explotaban su excepcional fuerza física, solo para desecharlos cuando enfermaban, abandonándolos después en aquella inhóspita isla. Para demostrar el compromiso de Demetrio con la causa, Gradido exigió un sacrificio extremo, ofrecer su propia vida. Aunque era una decisión difícil, Demetrio apenas lo dudó. Tras solo un momento de reflexión, accedió a entregar su cabeza a cambio del apoyo incondicional de los Zoocianos a la rebelión. Cuando Gradido dio la orden para ejecutar el castigo, Lousy intervino con rapidez, deteniendo el arma y salvando la vida de su querido líder. Félix y Elihuya, en un acto desesperado, ofrecieron sus propias vidas a cambio de la de Demetrio. Esto provocó que los Zoocianos clamaran por una masacre. No obstante, Gradido lanzó un potente rugido para silenciar a todos y finalmente decidió hablar en privado con Demetrio. Mientras el resto del grupo esperaba ansioso, Emilio hizo un sorprendente descubrimiento. Los Zoocianos no eran los salvajes que se temía, sino personas asustadas y oprimidas por el sistema que los condenaba. En ese momento, Emilio comprendió que él no era más que un príncipe demasiado ignorante que había pasado toda su vida encerrado en un castillo. Reconoció entonces que su búsqueda de venganza debía ir más allá. También tenía una responsabilidad con el bienestar del pueblo al que debía proteger. Después de negociar, Gradido les preparó un barco con provisiones y un silbato en caso de que necesitaran ayuda. Shun lo probó, pero no emitió ningún sonido. Sin embargo, un ave se posó sobre su cabeza, convirtiéndose así en un medio para comunicarse a grandes distancias. Una vez que zarparon, el frío se volvió insoportable, por lo que no dudaron en acurrucarse todos juntos cerca del fuego para mantenerse calientes, mientras Demetrio negociaba con más personas que se estaban aliando a su causa rebelde. Después de eso debían cruzar a pie una montaña helada. Alicia aprovechó el momento para hablarle a Shun sobre su preocupación respecto a las intenciones de Emilio contra el hombre que lo crió. Ella no tenía familia, pero sentía que al menos él aún podía intentar arreglar la situación con su padre adoptivo. Sin embargo, cuando Shun quiso tocar el tema esa misma noche, Emilio le confesó toda la verdad. Del Seine no era su padre, sino quien había eliminado al anterior rey para tomar el poder. A pesar de ello, Shun le expresó que no estaba de acuerdo con su deseo de venganza, ya que no consideraba a las personas importantes para él, como Alicia y Pascal. Incluso argumentó que su verdadero padre no habría querido que se convirtiera en un asesino. Más adelante, mientras continuaban su camino por la nieve, Shun encontró una huella de dragón. Su sorpresa fue breve, porque Elihuya cayó por una grieta. Por fortuna, Falarion tenía la habilidad de rastrear a los portadores de reliquias factoriales y los guió a través de cuevas subterráneas para buscar a su compañero perdido. Lo primero que encontraron allí fue un dragón de hielo. Todos adoptaron una posición defensiva y estuvieron a punto de quedar congelados por el aliento gélido de la criatura. Justo cuando iban a ser atacados nuevamente, creyeron que ese sería su final, pero repentinamente, Falarion se transformó también en un dragón para protegerlos. Además, Falarion se acercó a Alicia y, al tocarlo, ambos fueron transportados a su mente. Allí el espíritu del padre de Alicia le habló. Le explicó que, tras pasar su vida como cazador, había descubierto que las reliquias factoriales aumentaban su poder dependiendo de las emociones y convicciones de sus portadores. Por esa razón, se había obsesionado con fortalecer su reliquia hasta llevarla a evolucionar. Sin embargo, cuando unos bandidos acabaron con la vida de su esposa, su venganza estuvo llena de tanto odio que la reliquia volvió a evolucionar, aunque esta vez absorbió su cuerpo, convirtiéndose en una reliquia factorial viviente. Aunque su mente permanecía dormida
dormida la mayor parte del tiempo, recobraba la conciencia si su hija estaba en peligro para poder protegerla, tal como sucedía en ese momento. Al volver a la realidad, Elijah regresó acompañado por un pequeño dragón. Resulta que había sido atacado por los padres del pequeño al considerarlos una amenaza, pero al darse cuenta de que no lo eran, ayudaron al grupo. Gracias a los dragones pudieron volar por encima de las montañas y llegar más rápido a su destino. Mientras descansaban en el campamento, Elijah se desmayó y al despertar, relató que había tenido una visión en la que los poderes que mantenían a Endora estaban desapareciendo, lo que significaba que su mundo sería destruido. Todo parecía estar relacionado con la restauración de Babel, aunque el rey del Seine se negaba a compartir con nadie, ni siquiera con su principal investigador, las verdaderas razones de su obsesión por alcanzar la superficie. Los soninanos que trabajaban para él comenzaron a sospechar, y Pascal, por su parte, estaba inmerso en una biblioteca de la capital, donde toda la información sobre Babel había sido borrada o censurada. En medio de sus intentos por dormir, Emilio le dijo a Shun que debía centrarse únicamente en regresar a su propio mundo y que lo que ocurriera en Endora ya no era asunto suyo. Sin embargo, Shun le prometió apoyarlo en todos sus planes, aunque no compartía su sed de venganza. A la mañana siguiente, Demetrio se reunió con otro miembro de los Ignauts que había estado llevando a cabo misiones en otras regiones para reclutar aliados. Durante esta reunión, renovaron su respaldo al líder, asegurándole también el apoyo de los nobles que estaban ganando para su causa. Al mismo tiempo, Luis recibió un mensaje a través de un ave y comenzó a actuar de manera sumamente sospechosa, como si estuviera guardando un secreto relacionado con Demetrio. Con todo el poder que habían acumulado, Emilio empezó a alimentar la esperanza de lograr sus objetivos. Sin embargo, Shun seguía oponiéndose firmemente a su plan de venganza. Emilio insistía en que su verdadero padre necesitaba justicia, pero esto no era razón suficiente para convencer a Shun, quien una vez más discutió con el príncipe. Le advirtió que el odio podría nublarle el juicio y conducirlo al mismo destino trágico que sufrió el padre de Alicia. La tensión escaló cuando Emilio no quiso escuchar razones. Shun, frustrado y furioso, le dio un puñetazo en el rostro antes de marcharse airado. Emilio, por su parte, no hizo nada más que soportar la frustración en silencio. Mientras tanto, Pascal continuaba recibiendo apoyo de Joseph, un científico que lo admiraba profundamente como maestro. Joseph le entregó los resultados de una investigación que revelaba que la disminución de partículas factoriales comenzó cuando Delsain ascendió al trono. Esto llevó a Pascal a decidir investigar directamente en Babilonia, aunque sabía que no sería una tarea sencilla. Para su sorpresa, Joseph había construido en secreto una nave voladora y se ofreció a facilitarles un viaje rápido surcando los cielos. En ese momento, el rey ya se encontraba en Babilonia y el grupo de los Ignauts también estaba peligrosamente cerca de llegar. El problema radicaba en que, de las 4 torres que permitían acceder a la ciudad, solo una conducía a Babel. Elijah señaló la que, según el mapa que tenía, consideraba el camino correcto. Con fortuna, lograron encontrar la llave que abría la entrada y, de forma inesperada, no se toparon con trampas en el camino. Sin embargo, descubrieron huellas en el suelo, un claro indicio de que el rey del Seine ya había llegado con sus hombres. Además, para continuar avanzando debían escalar una pared extremadamente empinada y, una vez en la cima, descender nuevamente utilizando cuerdas. Mientras aguardaban su turno, Emilio confrontó a Demetrio debido a sus distintos enfoques sobre cómo proceder. Demetrio pretendía negociar con el rey para que cediera pacíficamente a las demandas de todos los aliados, evitando así un derramamiento innecesario de sangre y pérdidas. Por otro lado, Emilio únicamente deseaba eliminar al monarca. Ante esto, Demetrio le ordenó que no desenfundara su arma contra el rey hasta que él intentara primero persuadirlo de renunciar al poder. Tras este desacuerdo, continuaron su marcha por un extenso trayecto hasta encontrarse con los Truculent, quienes los detuvieron. Ibelda, el hombre león, fue el primero en atacar, pero Elijah logró detenerlo. Shun y Emilio invocaron sus armas mientras Demetrio se enfrentó a Guidoro, un hombre con características de pez. Paralelamente, los demás Ignauts combatían contra otros Truculent. Misha dominaba claramente a su oponente y Félix logró clavarle una daga en el pecho al suyo. Por su parte, aunque Demetrio parecía haber ganado su lucha, Guidoro desapareció de manera repentina. Durante el enfrentamiento entre Ibelda y Emilio, el hombre león confesó al príncipe que el rey había ordenado no hacerle daño. Sin embargo, Ibelda no estaba dispuesto a obedecer dicho mandato. Fue entonces cuando, ante la inminencia de un ataque severo, la reliquia de Emilio evolucionó sin que él se diera cuenta. A pesar de saber que el rey no buscaba dañarlo, Emilio estaba cegado por el deseo de venganza y corrió nuevamente a buscarlo, dejando que Elijah continuara el combate contra Ibelda.
En ese punto crítico, Luis atacó inesperadamente a uno de sus propios compañeros Ignauts, revelando que en realidad apoyaba a los Truculent. Explicó que sus padres fueron esclavizados durante su infancia y que para ella solo importaba el dinero. No creía que la revolución pudiera cambiar nada para mejorar la vida de los Oceanos. Demetrio la enfrentó directamente y le confesó que siempre había sospechado de ella. Los enemigos parecían estar constantemente informados de sus movimientos, y su actitud generaba muchas dudas. Mientras tanto, Shun y Alicia intentaban una última vez convencer a Emilio de abandonar su camino de venganza. Sin embargo, él reaccionó golpeando a Shun y se marchó corriendo, dejándolos atrás. Mientras esto ocurría, el rey del Seine se encontraba listo para abrir la puerta de Babel cuando Emilio apareció intempestivamente y activó su reliquia factorial para atacarlo sin demora. Aunque reconoció que era evidente que había ganado fuerza, Del Seine le recordó a Emilio que aún debía plantearse un propósito para después de derrotarlo. Su deseo era que Emilio aspirara a ocupar el trono. Mientras tanto, Demetrio continuaba enfrentándose a Luis. Sin embargo, él sabía que, en el fondo, su compañera no era malvada. Recordaba incluso cómo ella le había salvado la vida en la isla de los Oceanos, pues internamente compartía sus ideales y respaldaba sus planes. A pesar de ello, Luis intentaba negar sus verdaderos sentimientos con todas sus fuerzas y atacaba a Demetrio con la intención de darle el golpe definitivo. Sin embargo, cuando él se negó a defenderse, ella detuvo su arma en el último instante, sorprendida de que realmente confiara tanto en ella. Al inicio de su misión como infiltrada entre los Ignauts, Luis solía burlarse de las ideas revolucionarias de Demetrio. No obstante, con el tiempo, comenzó a desear que sus metas se hicieran realidad y poder crear juntos un mundo mejor. Por otro lado, Félix y Misha combatían contra Ibelda, pero el león escapó apenas tuvo una oportunidad. Poco después, se encontró con dos de sus compañeros gravemente heridos y, en lugar de ayudarlos, les dio el golpe final para acabar con sus vidas. Más tarde apareció Guidoro, quien manifestó estar cansado de ser utilizado como una máquina. Temía que, cuando el rey emergiera a la superficie, ellos volvieran a ser tratados como simples bestias por los Endras. Decidido a concretar sus propios planes, eliminó al último Truculent que quedaba. Cuando el doctor abrió la puerta de Babel, Emilio no estaba dispuesto a dejar que Del Seine escapara. Sin embargo, Shun intervino entre ambos para detener su absurda venganza. Entonces decidió enfrentarse directamente al rey, exigiéndole que revelara toda la verdad y aclarara los hechos. Sorprendentemente, Del Seine bajó su arma y accedió a confesar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Ibelda irrumpió descontrolado y atacó a Emilio con intenciones homicidas. En un acto inesperado, el rey intervino para protegerlo y terminó recibiendo una herida mortal en el pecho. Fue en ese momento cuando Emilio recordó cuánto lo amaba como a un padre. Mientras tanto, la puerta de Babel se abrió completamente, pero todos estaban concentrados en otro asunto, la salud del rey. Emilio, dominado por la ira, atacó a Ibelda. Aunque no pudo evitar que el Sociano intentara cruzar el portal hacia la superficie, la luz del portal se tornó roja, desintegrando el cuerpo de Ibelda mientras lanzaba un grito desgarrador. A pesar de este desenlace, lo primordial en ese momento era la vida del rey. Los Ignauts y los científicos llegaron justo cuando Emilio lloraba desconsolado junto al cuerpo agonizante de Del Seine. Para su desgracia, no pudo escuchar la verdad de sus labios porque sus ojos se cerraron para siempre. Una ave llevó inmediatamente la triste noticia a todo el reino. El rey de Endora había fallecido. Después de que las emociones se calmaron, Pascal y Joseph intentaron analizar el error de Babel, pero concluyeron que solo obtendrían respuestas investigando a fondo en el laboratorio real. Además, también debían descubrir la causa de la disminución de partículas, un problema que podría terminar destruyendo ese mundo. Mientras tanto, los Iganauts aún no habían consolidado del todo su revolución, por lo que tenían que decidir cuál sería su próximo movimiento dependiendo de las circunstancias en el reino. Shun entregó a Emilio una manzana morada, ya que por fin había encontrado algo con un sabor similar al de la superficie. Sin embargo, Emilio se sentía un poco mal por no haber podido ayudar a Shun a regresar a su hogar. A esto se sumaba el vacío en el pecho que Emilio sentía tras la muerte del rey del Seine. En lugar de alivio, lo invadía una sensación de incompletitud. Reconoció entonces que había estado completamente equivocado y que todos a su alrededor estaban en lo cierto. Pero cuando comenzó a criticarse a sí mismo de forma extrema, Shun no pudo soportarlo y le recordó que al principio no se llevaban bien e incluso habían peleado hasta el cansancio. A pesar de ello, Emilio lo había protegido cuando Ibelda lo atacó.
Fue entonces cuando Emilio empezó a preguntarse cómo era que Shun tenía tanto talento para luchar y le cuestionó si ya tenía experiencia previa. Shun le explicó que la vida en la superficie era bastante pacífica y que nunca se había involucrado en guerras ni conflictos. A Emilio le costaba imaginar el maravilloso mundo que Shun describía, y por eso se planteó por qué Delsain quería restaurar Babel, arrepintiéndose en ese momento de no haberlo conocido mejor. Por su parte, Shun entendía que restaurar Babel era la única forma de regresar a casa, pero estaba dispuesto a esperar pacientemente mientras conocía a más personas y vivía aventuras en ese mundo. En uno de esos momentos, organizó una competencia con Emilio para ver quién bajaba más rápido el muro. Fingió estar a punto de caer para asustarlo, aunque no fue así realmente. Esto resultó divertido para el príncipe, con quien parecía estar empezando a estrechar vínculos. Mientras tanto, los grupos rebeldes de otras regiones se preparaban para cualquier eventualidad tras la muerte del rey. Los Ignauts decidieron tener todo listo para regresar tan pronto como los dos científicos terminaran de analizar los datos obtenidos en Babel y la posible falla, ya que no podían confirmar si Ibelda había logrado cruzar a la superficie o no. Pascal tenía la hipótesis de que algo había obstruido el paso desde arriba, mientras que Joseph, ansioso por descubrir la verdad, apenas prestó atención a Alicia cuando les llevó algo de comida. Aunque abrir la puerta de Babel resultaba peligroso, Pascal deseaba ayudar a Shun a regresar a su hogar, por lo que le pidió disculpas anticipándose a que necesitarían más tiempo para lograrlo. Por otro lado, Emilio observó cómo Demetrio enviaba un mensaje con un mensajero a caballo y decidió preguntarle cuáles eran sus planes ahora que todo había cambiado. Demetrio le respondió con firmeza que su trabajo apenas comenzaba, pues los nobles avariciosos intentarían expandir sus territorios, sumiendo al reino en un caos que afectaría sobre todo a los más vulnerables. Emilio sentía que había perdido por completo su propósito y el sentido de continuar. Fue entonces cuando Shun intentó motivarlo, invitándolo a entrenar con sus reliquias factoriales. Le recordó que lamentarse sin actuar no lo llevaría a ningún lado y que debía mantener una actitud positiva. En paralelo, Luise recibió un mensaje enviado por un ave. Los zoocianos pedían ayuda desesperadamente, pues buques armados rodeaban su isla. Un noble arrogante buscaba reclamar la propiedad del lugar y esclavizar a sus habitantes. Mientras tanto, en la ciudad circulaban rumores similares sobre pueblos enfrentando situaciones parecidas, además del aumento de los crímenes en las calles. Ante esto, Demetrio tomó una decisión. Los Ignauts dejarían de ser un simple ejército revolucionario y pasarían a ocuparse de sofocar estos disturbios antes de que el caos se propagara aún más. Entretanto, Emilio y Shun decidieron liberar tensiones enfrentándose en una pelea amistosa. Shun le aseguró a Emilio que no lo dejaría cargar con su dolor en solitario, ya que estaban juntos en este viaje. Estas palabras conmovieron a Emilio mientras continuaban con el duelo. Aunque Emilio perdió su arma durante el enfrentamiento y Shun se confió, finalmente el primero lo venció utilizando técnicas marciales. Después del combate, Shun volvió a tratar de animarlo. Ante esas palabras y al reflexionar sobre lo aprendido durante todo el viaje, Emilio llegó a una conclusión importante. Decidido, pidió permiso a Demetrio para unirse a los Ignauts, ya que deseaba luchar contra las injusticias que había presenciado y evitar el sufrimiento de más personas. Shun, por su parte, declaró que continuaría apoyándolos mientras buscaba su propio camino de regreso a casa. En ese momento apareció Pascal, anunciando que debía continuar sus investigaciones en la capital. Por ello, los Ignauts partirían hacia allá, encargándose de resolver los problemas que se cruzaran en su camino. En medio del bosque, un grupo de bandidos asaltaba a unos campesinos, robándoles sus pertenencias, cuando de repente fueron atacados por un monstruo que, curiosamente, tenía una melena similar a la de un león. Mientras tanto, en un pueblo cercano, soldados bajo las órdenes de un noble invadieron el lugar, declarando que el territorio les pertenecía. Sin embargo, los Ignauts no estaban dispuestos a permitir tal abuso. Derrotaron con facilidad a los soldados y llevaron a los aldeanos a un lugar seguro. Esa noche, mientras discutían los recientes disturbios, Emilio mostró una preocupación tan profunda por los ciudadanos del reino que uno de los aldeanos expresó el deseo de que su futuro rey fuese tan bondadoso como él. Por otro lado, el noble, furioso tras haber sido detenido tan pronto, permanecía en su castillo planeando su venganza contra los Ignauts. Fue entonces cuando la misma bestia que había atacado a los bandidos apareció ante él, ofreciéndole su ayuda para combatir a ese enemigo en común. Emilio propuso que antes de abandonar el pueblo era necesario entablar un acuerdo de paz con el noble. Creía que, de lo contrario, el conflicto continuaría y también quería dialogar con todas las personas posibles para intentar mantener la estabilidad en el reino.
Shun respaldó la idea, reconociendo que, como heredero oficial al trono, podría convencer al noble de ceder y aceptar la propuesta. Sin embargo, al llegar al castillo del noble, no sintieron ninguna presencia en su interior. Cuando finalmente lo encontraron, estaba paralizado por el miedo, creyendo que le harían daño. En ese momento, una daga se clavó de forma repentina en su pecho y, desde detrás de su asiento, apareció Ivelda. La batalla contra él comenzó enseguida, pero desde su cuerpo surgían unas extrañas criaturas de sombra, aparentemente un efecto secundario de lo ocurrido en Babilonia. Las sombras eran innumerables y rodearon completamente al equipo, distrayéndolos lo suficiente para que Ivelda lograra apresar por el cuello a Demetrio y escapara con él por una ventana. Su intención era acabar con su vida. Sin embargo, antes de consumar su objetivo, fue interceptado por Ghidorah, quien buscaba vengarse por lo que Ivelda le había hecho tanto a él como a sus compañeros. Ambos comenzaron a luchar ferozmente hasta que Ghidorah hirió a la bestia en el pecho. El monstruo, sintiéndose en desventaja, huyó una vez más, pero Ghidorah juró perseguirlo hasta los confines del mundo. Tras este enfrentamiento, Demetrio ofreció a Ghidorah unirse a los Ignauts. Aunque en el pasado habían sido adversarios, Ghidorah siempre había demostrado ser honorable y solo actuaba bajo las órdenes del rey. Ahora necesitaban toda la fuerza posible para lograr la ansiada paz. Finalmente, Ghidorah aceptó unirse al grupo con una sola condición: obtener una nueva oportunidad para enfrentarse a Ivelda y ajustar cuentas. En otra ciudad, el pastor de una iglesia reveló a los ciudadanos que el rey del Zain los había engañado, ocultándoles la verdad sobre la disminución de las partículas factoriales. Según él, esto significaba que muy pronto la luz de Aldamas se apagaría, provocando la destrucción del reino de Endora. Mientras tanto, los Ignauts, junto con Gradido, ya se encontraban en camino hacia la isla de los Zoocianos. Durante el trayecto, Pascal aprovechó para compartir los avances de su investigación, mostrando un mapa de Babel y explicando que su funcionamiento era correcto. Sin embargo, señaló que no tenían un mapa completo de la parte de Babel situada en la superficie, lo que confirmaba que la salida estaba bloqueada. Este bloqueo, combinado con un efecto rebote, había transformado a Ivelda en un monstruo. También sugirió que esto podía ser una de las causas de la reducción de partículas. Gradido intervino contando que algunos religiosos radicales estaban difundiendo información sobre la disminución de partículas, lo que provocaba descontento entre la población. En lugar de preocuparse, Joseph propuso resolver el problema lo antes posible para calmar a las personas. Mientras tanto, las esperanzas de Shun de regresar a casa se desvanecían. Sin embargo, Pascal le prometió que, siendo el mejor científico de Endora, encontraría una manera de ayudarlo. En otro lado, las tensiones aumentaban entre Félix y Misha y sus antiguos enemigos, Luis y Ghidorah. A pesar de los esfuerzos de Eliugia por calmarlos, comenzaron a atacarse usando sus armas hasta ser detenidos por Gradido. Lo más sorprendente fue que Gradido se inclinó para pedir permiso para hacerse responsable de Luis y Ghidorah. Le solicitó a Demetrio unirse a los Ignauts, propuesta que el líder aceptó encantado. Gradido prometió controlar a sus compañeros Zoocianos y pidió a Félix y Misha que también moderaran su odio hacia ellos. Demetrio ordenó aceptar esta decisión y selló un nuevo pacto con Gradido como aliado. Al llegar a la isla de los Zoocianos, los Ignauts atacaron directamente los barcos del noble que pretendía apoderarse del lugar, logrando una victoria contundente. A continuación planearon sus próximos movimientos. Los Ignauts marcharían hacia la capital, mientras que los Zoocianos avanzarían hacia el norte. En ese momento llegó el hijo de Gradido, quien abrazó a su padre asustado por la presencia de los humanos alrededor. Shun culpó a Emilio por su semblante serio, lo que provocó una discusión entre ambos y aumentó el miedo del niño, que rompió a llorar desconsoladamente. Tras esto, Emilio pareció ganar mayor claridad en su razonamiento y sugirió a Demetrio enviar a algunos humanos junto con Gradido para gobernar el norte, considerando que los Zoocianos eran vistos como criaturas salvajes y sería difícil ganarse el respeto de las personas. Más tarde, Emilio habló con Pascal para indagar sobre el pasado de Delsain. Descubrió que su hermano mayor, el rey Alzerm, lo había enviado en una misión al norte como el primero en llegar a Babel. Pascal creía que el objetivo de Delsain al dirigirse a la superficie era encontrar a alguien. Al día siguiente, antes de partir, Emilio se despidió revelando por primera vez su verdadera identidad como el príncipe del reino. En ese momento, Gradido entendió que Demetrio tenía a su lado la esperanza capaz de salvarlos a todos. Después de renunciar a su título real, Emilio ya no podía permitir que el mundo continuara sumido en el caos.
Cuando llegaron al castillo, un soldado se apresuró a informar a los sirvientes que el heredero al trono había regresado. Los sirvientes, muy complacidos, lo recibieron directamente en la entrada, donde Emilio se reencontró con un soldado conocido, Aaron, y aprovechó para presentar a los compañeros con quienes había estado viajando todo ese tiempo. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando se le comunicó al príncipe que la mitad de los soldados enviados al norte con el rey nunca regresaron. Algunos habían desertado al enterarse de que el reino se encontraba al borde del caos. Además, Félix y Misha casi fueron atacados por los guardias porque habían estado merodeando cerca del castillo sin autorización. Emilio intervino para proteger a sus amigos y llegó a un acuerdo con ellos, comportarse con más cautela dadas las circunstancias, con el fin de evitar mayores problemas. Por otro lado, el laboratorio real había quedado completamente abandonado. Esto significaba que Pascal y Joseph tendrían que avanzar solos en sus investigaciones. Afortunadamente, Rodney llegó para ofrecer su ayuda. Este anciano científico, que se había retirado para abrir una panadería, tenía una trayectoria única, pues había sido el maestro de Pascal. Su experiencia sería clave en la misión para salvar Endora. Mientras tanto, Emilio recorrió las habitaciones del castillo y recuperó su vieja daga. Al llegar al salón del trono, se detuvo frente a la majestuosa silla, donde fue descubierto por Demetrio. Ambos sabían que el camino más rápido para estabilizar el reino sería coronar a alguien digno de ese trono. Pero Emilio aún estaba en proceso de madurar y no sabía mucho sobre los dos reyes anteriores. Por eso, Demetrio le prometió apoyarlo en su desarrollo personal. En otro lugar del castillo, Shun fue obligado a ayudar en la cocina. Los Soosianos no podían colaborar con él porque preferían quedarse fuera del castillo, ya que eran mal vistos por los humanos. Sin embargo, esta decisión tuvo un giro inesperado. Los Soosianos lograron detectar a las criaturas de sombra que rondaban el bosque cercano. Los soldados del castillo no se atrevieron a enfrentarlas debido al miedo que estas criaturas les inspiraban. Esto no representó ningún problema para los Ignauts, quienes asumieron la tarea como si fuera un simple juego. Incluso se dio la curiosa escena de ver al príncipe Emilio luchando junto a los Ignauts mientras discutía con Shun, quien seguía mostrándole poco respeto pese a su estatus aristocrático. En el bosque, eliminar a las criaturas fue relativamente sencillo al inicio, sin embargo, estas no dejaban de aparecer. Finalmente, Ivelda salió de su escondite quejándose de una vieja herida que no dejaba de molestarle. Lleno de ira, comenzó a crear más monstruos de sombras y atacó como si hubiera perdido la razón. Pero Ivelda no contaba con que Ghidorah estaba allí, buscando ajustar cuentas pendientes con él. Además, los soldados del castillo finalmente reunieron valor y se unieron a la batalla. Así, soldados del reino, Ignauts y Soosianos lucharon codo a codo contra la amenaza común. Gracias a esta inesperada alianza, Demetrio logró contener a Ivelda lo suficiente para que Emilio y Shun pudieran herirle en un ojo. Como era habitual, Ivelda huyó tras recibir el primer golpe serio. Los soldados celebraron la victoria. Aaron y Félix dejaron atrás sus diferencias y se reconciliaron. Mientras tanto, Emilio se ganó la admiración de sus subordinados, quienes constataron por sí mismos cuánto había madurado y lo fuerte que se había vuelto con el tiempo. Aunque lograron una victoria momentánea, Ghidorah tomó la decisión de buscar a Ivelda antes de que pudiera causar más problemas. Sin embargo, no lo haría solo. Luis se ofreció como voluntaria para acompañarlo, mientras que Demetrio ordenó a Félix y Misha que también se unieran al esfuerzo, y Emilio asignó a un grupo de soldados liderados por Aaron para apoyarlos. Entretanto, Shun notó que Emilio empezaba a comportarse más como un príncipe. Aunque le parecía un poco gracioso, reconocía que no estaba del todo mal. No obstante, además de las rebeliones e Ivelda, otro problema comenzaba a amenazar el reino. Mientras viajaban, descubrieron en el camino plantaciones completamente secas, lo cual ocurría en varias regiones de Endora. Las plantas se marchitaban repentinamente durante la noche debido a la disminución de partículas factoriales y el equipo de investigación aún estaba lejos de encontrar una solución. Por ello, Emilio llevó a Shun al mismo lugar donde se habían conocido, es decir, el punto donde se había abierto el portal que dejó a Shun atrapado en ese mundo. Emilio creía que dicho portal podría ofrecerles una pista para ayudarlo a regresar antes de que Endora desapareciera. Al subir las escaleras, Shun notó que al otro lado solo se encontraba un profundo precipicio. Molesto, le reprochó a Emilio por dar por sentado tan rápido que su reino estaba condenado.
Como era habitual entre ellos, estuvieron a punto de iniciar una pelea en ese mismo lugar, pero la discusión resultó en que ambos cayeran al abismo. En su caída, Emilio clavó su arma en la pared y juntos descubrieron una escalera en la parte inferior. En lo más profundo de aquel abismo, hallaron prisionero a Frama, un zoociano encadenado. Frama resultó ser el anterior líder de los Truculent y había servido al rey Alzerm, el padre de Emilio. Sin embargo, algo que hizo ofendió al rey, quien lo encerró allí. A pesar de todo, Frama no se arrepentía de sus acciones y gritó con furia que jamás traicionaría a su rey. Según su relato, los Truculent eran total y eternamente leales hasta que el rey fue manipulado por un hombre oscuro y engañoso. Frama relató que se trataba de un hombre encontrado desmayado con vestimenta evidente de alguien proveniente de la superficie. Cuando recuperó la conciencia, aseguró que podía viajar libremente entre Endora y el mundo exterior gracias a sus conocimientos científicos. Fascinado por sus palabras y relatos sobre el exterior, el rey Alzerm aceptó trabajar con él. El hombre le propuso combinar la tecnología superficial con las partículas factoriales de Endora. Cuando el rey vio por primera vez un arma de fuego proveniente del exterior, quedó completamente obsesionado con ese mundo. Ni siquiera las advertencias sobre los peligros del plan lo detuvieron, aunque este implicara extraer las partículas factoriales que mantenían con vida su reino. Tanto Delsain como Frama se opusieron rotundamente a esta idea. Cuando Frama finalmente confrontó al desconocido para intentar detenerlo, el hombre fingió ser atacado por él. Esto llevó al rey a condenarlo al encierro en aquella prisión. De vuelta al presente, Frama no lograba recordar el nombre del hombre que manipuló al rey, pero Shun insistió en saber cómo viajaba entre ambos mundos para encontrar su propia manera de regresar al suyo. Cuando Frama se enteró de que Shun era de la superficie, estalló en cólera y rompió sus cadenas. Atacó sin dudar usando su reliquia factorial. La batalla entre Shun y Frama fue intensa. Al invocar Shun su propia reliquia factorial, el impacto fue tan poderoso que provocó un cambio inesperado. Tanto él como Emilio aparecieron inesperadamente en la ciudad del mundo exterior. Después de gritar emocionado como un niño, Shun llevó a Emilio directamente a su casa, donde su madre lo recibió profundamente conmovida, incluso hasta las lágrimas. Cuando Shun le explicó que había estado en el mundo subterráneo de Endora, ella no pareció tan sorprendida. Después de todo, como arqueóloga, estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de historias. Aunque los científicos generalmente consideraban estos relatos como meras fantasías, siempre quedaba una pequeña duda. Además, su esposo había investigado obsesivamente sobre este tema desde que Shun desapareció, ya que ambos parecían intuir que él realmente estaba en un lugar como ese. Por ello, Shun decidió que visitaría a su padre al día siguiente en la oficina para informarle de su regreso. Mientras pasaban el tiempo en casa, su madre ordenó sushi y Emilio quedó maravillado. La presentación del platillo era impresionante e incluso el envase lucía increíblemente lujoso. Al probarlo, comprendió por qué Shun había despotricado tantas veces sobre la comida en Endora. Aquel manjar era incomparable y superaba cualquier delicia que hubiera probado, a pesar de haber vivido en un castillo. Al día siguiente, antes de dirigirse a la compañía, Shun llevó a Emilio a recorrer la ciudad. Lo hizo probar ropa moderna, lo invitó a comer hamburguesas y juntos disfrutaron de varios juegos. La vida en este mundo era tan distinta y tranquila, todo lo contrario al agitado y caótico mundo de Emilio, que además enfrentaba tiempos difíciles. Cuando llegaron al despacho de Asanaga, el padre de Shun ya los esperaba y no se mostró muy sorprendido al escuchar que había estado en Endora. Parecía anticipar que este pudiera ser el caso. Explicó entonces que el cristal que transportó a Shun era uno que su esposa había descubierto tiempo atrás, aparentemente capaz de conectar ambos mundos. Con esa información, prometió a Emilio que buscaría una forma de ayudarlo a regresar. Shun aprovechó para contarle sobre los orígenes de Emilio como hijo del anterior rey y la caótica situación que atravesaba el reino, motivo por el cual debía volver cuanto antes. Sin embargo, desde que Emilio conoció a Asanaga, tuvo un presentimiento extraño. Algo en él no le encajaba. Esa sospecha se intensificó cuando el hombre dejó entrever una sonrisa malintencionada. De camino a la casa de Shun, recuerdos olvidados comenzaron a surgir en la mente de Emilio. Imágenes vagamente borrosas de su infancia le mostraron al científico que había traicionado a su padre. También recordó cómo Delsain discutía acaloradamente con el rey mientras mencionaba el nombre de ese hombre. Para su horror, comprendió que se trataba de Asanaga, el mismo hombre que ahora estaba frente a ellos. Y también el padre de Shun. Desesperado y cargado de furia, Emilio corrió de regreso a la oficina para confrontar a Asanaga y exigirle la verdad. En ese instante le vino otro fragmento de memoria. Asanaga había secuestrado al hijo de Delsain. Pero antes de poder hacer algo más, el hombre le disparó para silenciarlo.
Shun quedó completamente confundido por el enfrentamiento entre ambos, sin entender qué estaba sucediendo. Entonces, con una calma inquietante, Asanaga confesó que Shun no era realmente su hijo y volvió a disparar sin remordimientos. Pero no acertó el disparo a propósito, solo quería asustarlos. Luego confesó que había eliminado al rey Alzerm con esa pistola y que planeaba hacer lo mismo con Emilio para silenciarlo. Aún así, le pidió a Shun que se quedara a su lado, porque aunque no compartieran la misma sangre, seguía siendo el hijo que él había criado y al que le había tomado cariño. Emilio no permitió que Shun se acercara y, al no poder usar su reliquia factorial, utilizó su daga para desarmar a Asanaga. De inmediato escaparon por el ascensor, mientras Shun, demasiado impactado, intentaba procesar toda la verdad que acababa de descubrir. En el pasado, cuando Asanaga viajó a Endora, le compartió sus conocimientos al rey Alzerm y se despidió prometiendo regresar pronto. Observó entonces el cristal que lo llevó a realizar el descubrimiento más importante del siglo y regresó a casa con su esposa, quien estaba embarazada en ese momento. Le contó que muy pronto su pequeño laboratorio se convertiría en una de las compañías más importantes del mundo y que, además de eso, serían felices con la llegada de su hijo. Sin embargo, un día Asanaga tuvo que ir corriendo al hospital solo para recibir la devastadora noticia de que habían perdido al bebé. Lo más doloroso fue que, al volver a Endora, conoció al príncipe Emilio y solo pudo sentir envidia al ver al rey feliz junto a su hijo. Fue entonces cuando Alzerm le confesó que el hijo de Delsain sufría una peligrosa enfermedad y que su cuerpo era demasiado débil para sobrevivir. Por ello, diseñaron un plan para reconstruir Babel e incorporar tecnología avanzada de la superficie. Aunque no confiaba plenamente en Asanaga, Delsain estaba más preocupado por la vida de su hijo, así que decidió confiarle su cuidado. Más tarde, tras restaurar Babel, Asanaga reveló sus verdaderas intenciones. Solo quería aprovecharse de la energía que podía obtener de Endora. En ese momento disparó al rey Alzerm y únicamente Delsain fue testigo del crimen. Después, destruyó Babel y antes de transportarse, le dijo a Delsain que si quería recuperar a su hijo tendría que ir a la superficie por su cuenta. Cuando Shun regresó a casa, su madre le contó que una noche Asanaga llegó con un niño enfermo y se lo llevó al hospital. Aunque nunca supo realmente de dónde venía ese niño, terminó encariñándose profundamente con él. Por eso, entre lágrimas, le pidió perdón a Shun por haberlo apartado de su verdadero hogar. Aún así, Shun le agradeció haber crecido en un hogar lleno de amor, y aunque Asanaga casi nunca estaba presente, él siempre supo que era alguien importante para ellos. Finalmente, su madre le entregó un brazalete que tenía cuando llegó a casa con ellos. Este resultó ser el emblema de la familia real. Shun y Emilio eran primos. Antes de dormir, Emilio le confesó que uno de sus primeros recuerdos de infancia era visitar a Shun cuando estaba enfermo y sentir por primera vez que tenía un amigo. Aunque para Shun era difícil asimilar su verdadero origen porque amaba a sus padres adoptivos, la actitud de Asanaga ese día contrastaba radicalmente con el recuerdo que tenía del padre que creyó conocer. Por eso le resultaba insoportable aceptar que en realidad fuera un científico malvado que utilizaba su laboratorio para robar las partículas factoriales. Emilio tuvo que esforzarse para animar a Shun, quien admitió que comprendía en cierta medida los sentimientos de rencor que Emilio sentía hacia el hombre que lo había criado, ya que él experimentaba algo similar tras descubrir tantas mentiras. Sin embargo, Emilio aseguró que eran distintos, porque Shun no guardaba oscuridad en su corazón. Mientras tanto, en Endora, buscaban desesperadamente a los dos desaparecidos. Al menos ya sabían que la última vez habían sido vistos dirigiéndose al calabozo, por lo que decidieron investigar el lugar. En otro ámbito, Elihuya le comentó a Demetrio que usaría las habilidades de percepción propias de su clan para intentar averiguar la causa de la disminución de partículas, ya que había tenido otra visión sobre la destrucción del reino. En la superficie, Emilio se dirigió solo a la compañía de Asanaga. Aunque los guardias de seguridad no le permitieron el paso, Asanaga mismo lo invitó a su oficina, aunque tomó la precaución de apuntarlo con un arma. La única información que Emilio obtuvo fue que su padre, el rey Alzerm, cometió errores como gobernante y que durante su mandato aumentó la persecución contra los socianos. Por ello, Asanaga había asumido que la situación mejoró después de que Delsain tomara el poder. Además, Asanaga aseguró que realmente amaba a Shun como a un hijo y que no permitiría que Emilio provocara discordia entre ellos. Más tarde, Emilio regresó para aconsejarle a Shun que no repitiera sus propios errores, ya que él nunca resolvió los malentendidos con Delsain. Le insistió en hablar con el hombre que le salvó la vida y le dio
un hogar para aclarar las cosas. Shun llevó a Emilio al antiguo y pequeño edificio donde comenzó la compañía de Asanaga, y allí enfrentó al empresario para reclamarle por todo el daño causado a Endora. Asanaga entonces sacó el cristal Pari Blue, el artefacto que le permitía transitar entre ambos mundos. Mientras tanto, Pascal explicaba a sus compañeros que había descubierto la existencia de este tipo de cristales, los cuales se activaban con los sentimientos de quien los portara. Según su teoría, Shun llevaba uno en su interior todo ese tiempo. Asanaga confirmó esto, revelando que al entrar en contacto con la Pari Blue de su laboratorio, se generó otra dentro del cuerpo de Shun, permitiéndole transportarse entre mundos. Aunque su explicación era lógica al principio, pronto Asanaga confesó sin remordimientos que no le importaba erradicar a la población de Endora si con ello lograba mejorar la calidad de vida en la superficie. Para él, esos sacrificios eran necesarios. También le recordó a Shun cómo en el pasado admiraba su trabajo y cómo el éxito de su compañía le permitió cubrir los altos costos médicos para tratar su enfermedad hasta sanarlo por completo. A pesar de esto, Shun no podía aceptar un plan tan despiadado. Sin embargo, Asanaga estaba decidido a eliminarlo si interfería en sus objetivos e incluso llegó a amenazarlo con una pistola. Emilio intervino para evitar que disparara y terminó cayendo al suelo, también bajo amenaza. Sin embargo, Asanaga dudó lo suficiente para darles tiempo de escapar cuando Shun, aterrorizado, activó un portal que los devolvió a Endora. Los Ignauts luchaban contra las sombras de Ibelda cuando una luz intensa iluminó el paisaje. Desde el portal emergieron Emilio y Shun, quienes apenas podían creer que finalmente habían vuelto. Después de superar la sorpresa de haber caído en un lugar desfavorable, los dos invocaron las reliquias factoriales para enfrentarse al peligro. Ibelda logró atrapar a Ghidorah, casi aplastándolo entre sus garras, lo que llevó a Emilio y Shun a atacarla, infligiéndole heridas graves. Sin embargo, este ataque provocó que Ibelda se transformara en un monstruo aterrador. Mischa intentó combatirlo, pero Félix intervino para protegerla, resultando gravemente herido. Mischa atacó nuevamente, pero esta vez fue Luis quien acudió en su ayuda. Al darse cuenta de que no podían vencer al monstruo en ese momento, decidieron retirarse temporalmente. Mientras tanto, Eliguya finalmente consiguió percibir todos los rincones de Endora, descubriendo la existencia de una extraña torre. Tras casi desmayarse por el esfuerzo, les reveló a sus compañeros que había escuchado el sonido de Endora y detectado el flujo de partículas factoriales en Tir na Nog. Pascal localizó ese lugar en un mapa, señalando que se trataba de un punto en medio del mar donde, según algunas leyendas, se encontraba la tierra sagrada de Tir na Nog, un sitio extremadamente difícil de alcanzar. Poco después llegaron Shun y Emilio con la confirmación de que alguien estaba extrayendo las partículas a la superficie. Con gran pesar, Shun confesó que esa persona era su padre. A la vez, comenzaron a elaborar un plan de contingencia porque el monstruo de Ibelda se dirigía hacia el castillo. Un grupo decidió quedarse para defender el lugar mientras Falarion asumía su forma de dragón para transportar a Emilio, Shun y Pascal hacia Tir na Nog. Aunque idearon una trampa para inmovilizar al monstruo, clavándolo en el suelo mientras escapaban por aire, las cosas no salieron como esperaban. La criatura logró atraparlos y Pascal cayó entre sus tentáculos. Sin embargo, con determinación, Pascal utilizó una granada para destruir los tentáculos, sacrificándose para permitir que los otros continuaran con la misión. Fue desgarrador presenciar cómo su cuerpo caía, pero la misión debía continuar. Shun y Emilio llegaron a la torre y ascendieron tan alto que superaron incluso las nubes de tormenta, alcanzando un espacio en el cielo donde se erigía una estructura imponente. Aunque no tenían plena certeza de los pasos a seguir, intuyeron que su objetivo era destruir el gigantesco cristal azul situado en el centro. Sin embargo, sus reliquias sagradas no lograron siquiera dañarlo. Afortunadamente, Shun, un apasionado de los cristales, reconoció que se trataba de una gema exfoliada, más vulnerable si era golpeada directamente desde arriba. Con un solo impacto bien dirigido, logró romperla. Antes de proceder, Shun se dirigió a Emilio y le explicó que tras destruir el cristal, serían aclamados como los héroes que salvaron Endora. Luego le preguntó si estaba listo para asumir el papel de rey necesario para acabar con los conflictos civiles de una vez por todas. Emilio, incapaz de dar una respuesta en ese momento, sugirió concentrarse primero en destruir el cristal. Sin embargo, justo antes de lograrlo, fueron interrumpidos por un artefacto que apareció inesperadamente y por la llegada de Asanaga. Este le pidió a Shun que regresara con él y abandonara Endora, acusándolo de querer proteger aquel mundo únicamente porque había descubierto que provenía de allí.
A pesar de esto, Asanaga argumentó que Shun seguía siendo el hijo que había criado en la superficie y que por ello debía respaldar los planes que habían llevado a su familia al éxito actual. Shun quedó atónito al escuchar esas palabras. Después de haber convivido con la gente de Endora, no podía creer que Asanaga aún pensara de aquella manera. Mientras tanto, en otro lugar, los Iganuts combatían contra Ibelda. Lograron distraerlo lo suficiente para que Ghidorah atacara directamente su frente, pero fue absorbido por el monstruo. Este sacrificio brindó a Ghidorah la oportunidad de despedirse de su compañero de los Truculent con unas últimas palabras. Armado con una granada diseñada por Pascal, se inmoló dentro del monstruo, provocando su destrucción desde el interior. De vuelta en el enfrentamiento entre Shun y Asanaga, Shun rechazó apoyar los planes de su antiguo mentor. Como respuesta, Asanaga reveló una reliquia factorial formada por 4 tentáculos que brotaban de su espalda, algo imposible para un humano de la superficie. No obstante, todo tenía una explicación. La había robado al rey Alzerm antes de acabar con él. Sin dudarlo, Asanaga utilizó uno de los tentáculos para atravesar a Falarión. Esto desató la furia de Emilio, quien se lanzó al ataque con todas sus fuerzas. Pese a su valentía, terminó siendo derrotado y cayendo al suelo. En ese momento crítico, Shun intervino para protegerlo de un ataque fatal. Comprendieron que para ganar debían luchar como un verdadero equipo. Aunque comenzaron a atacar sincronizados, seguían sin tener oportunidad. Asanaga admitió que habría sido mejor eliminar a Emilio en su oficina, tal como hizo con el rey Alzerm. Esto enfureció a Emilio, haciendo que su reliquia evolucionara nuevamente, impulsada por el odio en su corazón. Sin embargo, Emilio controló su rencor y decidió proteger a Endora y sus seres queridos. Asanaga lo atacó sujetándolo con un tentáculo, pero Emilio logró liberarse fácilmente, aunque terminó herido. Entonces Shun intervino, haciendo que su reliquia evolucionara también y logró cortar un tentáculo de Asanaga, colocándolo en desventaja. Mientras tanto, Joseph buscaba a Pascal en el bosque, suponiendo que había sobrevivido a la caída. Su intuición fue correcta, ya que Pascal había quedado atrapado entre las lianas de un árbol. De vuelta en la pelea, Shun perdió su arma y Emilio recibió un golpe severo. Cuando Asanaga se acercó, Shun le insistió en que estaba actuando mal, pero Asanaga defendió sus acciones diciendo que se fortaleció para proteger a su familia. Shun replicó que su madre no estaría feliz al conocer la verdad. Furioso, Asanaga lo sujetó y preparó un ataque mortal, pero recordó a Shun siendo un bebé y no pudo continuar. Esto dio a Emilio la oportunidad de atacarlo por la espalda con ayuda de Falarión, atravesando a Asanaga por la mitad. La reliquia fue desactivada, dejando gravemente herido a Asanaga, quien finalmente cerró los ojos para siempre. La gema se rompió, destruyendo toda la estructura. Emilio y los demás casi cayeron, pero Falarion los salvó mientras veían la torre derrumbarse. De regreso al castillo, Alicia los recibió emocionada y confirmaron que Pascal estaba sorprendentemente ileso tras la caída. Decidió abandonar sus investigaciones sobre conectarse con la superficie y enfocarse en estudiar las partículas factoriales. Emilio agradeció a Demetrio por todo lo aprendido con los Ignauts y se disculpó con Alicia por todas las preocupaciones que le había causado desde que eran niños. Luego realizaron una celebración donde Demetrio explicó las nuevas responsabilidades de cada uno en la restauración del reino, aún enfrentado a disputas por las tierras. Emilio necesitaba tiempo para asumir el trono y Shun debía regresar con su madre, quien ahora estaba sola. Se despidieron con pesar, conscientes de que sus caminos seguirían en mundos distintos. Al llegar a la superficie, el cristal Parin Blue se destruyó, dejando a Endora como un inolvidable recuerdo de un lugar maravilloso.